Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra conferencista, a invitarla para que active su cámara, su micrófono y nos cuente cómo está el día de hoy, qué tal la energía para abordar este tema tan importante. Bienvenida. Hola Carlos, hola a todos los participantes, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. La energía pues arriba. Yo vivo en Bogotá, pero hoy estoy en Río Negro, Antioquia, así que con este clima y este paisaje, pues quién no va a estar con la energía súper subida. Además que uno de los temas que más me apasiona en la vida personal también y profesional, por supuesto, es el talento humano en las organizaciones, de que es muy retador, desafiante y te obliga a mantener actualizado. Así que, bueno, feliz de poder acompañarlos y muchas gracias a todos los que hoy también nos acompañan. Súper, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy de talento, ¿no? De cómo atraerlo, de cómo retenerlo. Quisiera tener obviamente una varita mágica para decirles, mira, esta es la estrategia final y todo el mundo puede implementarla y estamos listos para que tengamos el mejor talento y además nos dure en las organizaciones, pero esto es un desafío todos los días. Nos obliga a estar pendientes de los cambios generacionales. Es un tema que nos obliga además también a ver los cambios sociales, porque el primer impacto es a gran escala con los cambios en la sociedad y luego todo va bajando y por supuesto llega y nos impacta directo en las organizaciones. Entonces nuestro tema que nos convoca hoy es reclutar con éxito al talento joven. Antes de entrar como en el detalle del tema, quería mostrar algunas cifras sobre la tasa de desempleo, digamos al 2022, cifras de febrero del 2022, si nos comparamos con el 2021, donde todavía estábamos muy en pico de la pandemia, tema que también, por supuesto, trataremos hoy. Yo creo que hoy en día todas las temáticas nos llevan a la pandemia que ha cambiado el mundo en general, ¿no? Pues la tasa de desempleo del año pasado era del 15.5% en comparación a febrero de este año, que es del 12.9%, pero sigue, digamos, lo curioso, lo paradójico del tema es que aunque la tasa de desempleo sigue igual muy disparada para los que estamos en recursos humanos, sigue siendo una batalla encontrar o retener al mejor talento calificado de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra cultura organizacional. Entonces, finalmente uno dice, bueno, la tasa de desempleo digamos, se mantiene por encima del 12, todavía no ha bajado a lo que queremos, una tasa muy parecida, por supuesto, previo a la pandemia además, pero sigue siendo igual a una tasa muy alta. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si finalmente todavía tenemos tanta gente que hoy finalmente no está formalizada en su trabajo, ¿qué es lo que está pasando muchas veces en los procesos de selección y atracción de talento que muchas veces no llegan, que no atinamos con el perfil, que citamos a las entrevistas y las personas no llegan y sigue representando un desafío para los que nos movemos en recursos humanos? Y sin duda alguna, este desafío pues está amarrado a los cambios que trajo la pandemia. Yo creo que si hay algo bello en las organizaciones y en estar en este mundo del talento humano es que te obliga todos los días a estar pensando cómo renovarte. Y esto antes, durante y después de la pandemia. Yo creo que en el transcurso de la historia, los que nos movemos en este mundo sabemos que todos los días, todos los cambios nos impactan directamente y eso nos obliga a generar nuevas estrategias. Y por supuesto, post pandemia, lo que nos hemos encontrado es una nueva realidad laboral completamente, o sea, como un cambio que tuvimos pre, durante y post pandemia. Entonces, un día estábamos todos sentados trabajando en las oficinas, el tema del teletrabajo, aunque empezó a ser regulado ya para esa fecha, realmente no era como tan, en la vida real no se llevaba como tan a profundidad, ¿cierto? Y pues nada, de un momento a otro todo el mundo teníamos que estar en casa y nos encerraron en las casas y empezó la lucha de las empresas por poder mantenerse, por poder continuar, por supuesto, por lo menos sostenerse, porque más que crecer, la batalla en ese momento era poder sostener las organizaciones.
poder reducir en mínimo, por supuesto, su planta de talento humano, de personal, conservar las pocas negociaciones que iban quedando, porque pues se fue dando como una barrida, por supuesto, a raíz de toda esta crisis que representó el COVID, que pues además un tema pandémico mundial, inesperado, que o sea, nos probó al límite y al umbral de que estábamos hechos y nuestra capacidad de adaptación. Y entonces, tal como Darwin, sobrevivía el más fuerte en ese momento. Y el más fuerte tenía que ver con poder adaptarse, con ser inteligente en términos de entender cómo estaba cambiando el mercado. Y en ese momento, por supuesto, que favorecían todas aquellas empresas que iban un paso adelante y que empezaron a pensar eh, pucha, si ha salido el teletrabajo, si hoy en día todo es desde la virtualidad, pues empecemos a acomodar. Y claro, cuando llega todo este cambio, pues había muchas que ya habían dado unos primeros pasitos, iban gateando en el mundo de la virtualidad, ¿cierto? Muchas otras no, y ni siquiera era considerado, porque claramente habían diferentes cargos y cargos que uno diría que jamás podrían irse a la virtualidad. Pero con todo lo inteligente que somos los seres humanos, nos pudimos adaptar. Y aunque lamentablemente, por supuesto, muchas empresas cerraron sus puertas, muchas otras, y todas las que nos quedamos o sobrevivimos en ese momento, nos obligaron a reinventarnos, ¿sí? Y se volvió la reinvención, de hecho, era parte de los conceptos más escuchados a nivel organizacional. Entonces, tú entrabas a cualquier reunión virtual y todo el mundo hablaba de adaptación, reinvención. Creo que inclusive hasta trillamos el término porque ya se volvió paisaje para todo el mundo durante la pandemia. Entonces, un día cerramos los ojos, al otro día todo el mundo estaba encerrado en sus casas, viendo cómo sostenían las empresas, y entonces llegó Teams, o tu webinar, no sé, Meet, y fue nuestra principal herramienta de trabajo. Y luego era empezar a pensar, pucha, ¿y ahora cómo nos acomodamos? ¿Cómo hacemos para ser tan productivos como lo éramos antes? Y empezó todo un proceso alrededor de esta acomodación. Bueno, que finalmente, y aunque hoy no termina la pandemia, pero estamos volviendo a reactivarnos, ya se volvió parte del común, y entonces ya es normal, por ejemplo, este tipo de conferencias hoy desde la virtualidad. Y empezamos a entender las grandes ventajas que también traía esta nueva realidad. Y luego, el tercer paso de todo este proceso, ok, ya estábamos acostumbrados a estar en casita, a vestirnos de la cintura para arriba muy organizados para poder estar en nuestras reuniones, de la cintura para abajo muchos todavía en pijama y pantuflas, y nos acomodamos a esa realidad cuando de repente empezamos a volver a salir. Y entonces era volver a pensar en qué teníamos que hacer ahora, porque no podíamos volver a un modelo 100% presencial. Y esto ha sido lo más retador de la pandemia, porque no es que mañana se acabó y luego volvamos todos a esa realidad que teníamos antes, sino que la nueva realidad era ahora empezar a pensar a cómo sobrevivir en un mundo en el que cualquier momento podía haber un cambio a este nivel. Y que además hoy en día tenemos cambios súper importantes, lamentablemente muchos temas también muy fuertes, como guerras y demás, pero bueno, esto no es el tema que nos convoca, pero que sí nos lleva a pensar, bueno, ¿y ahora qué tenemos que entender para poder seguir, digamos, adaptándonos y aprovechando estos cambios también del entorno? Y la nueva realidad laboral empezó a invitarnos a tener esquemas flexibles de trabajo y a orientarnos más en los resultados, porque era empezar a decir, ok, de repente algunos empezaron a moverse al modelo híbrido, y otros siguieron desde el 100% la virtualidad, y otros de repente 100% la presencialidad. ¿Y cómo controlamos esto en una misma organización que tiene esquemas flexibles y que unos tienen un horario en términos de presencialidad, otros desde la virtualidad y demás? Entonces nos invitó, y hoy estamos en ese gran aprendizaje, yo diría, yo creo que estamos en el proceso total de aprendizaje, en el que nos invita a, ok, entonces, ¿cómo orientamos la productividad? Y esto hace que se empiece digamos, a cobrar relevancia el cumplimiento de los objetivos, la medición de indicadores, la independencia y la confianza en los colaboradores en que iban a hacer las cosas sin necesidad de tener a alguien supervisando.
Esos esquemas de flexibles, yo digo, hoy todavía nos estamos adaptando. Entonces, cuando uno hace una oferta laboral, se encuentra con personas que te dicen de frente cómo es la modalidad de trabajo. ¿Es híbrido, es remota o es presencial? Y la mayoría, cuando uno les habla de presencialidad, ya suena como una desventaja laboral, cuando esa era nuestra realidad previa. Entonces, esa es una de las invitaciones a pensar en esta nueva realidad laboral. ¿Cómo nos organizamos para que sigamos siendo productivos, para que podamos tener el mejor talento en nuestras organizaciones, para que podamos acomodarnos a esta nueva realidad? Por supuesto que esto nos llevó a hacer implementación de factores diferenciales y a empezar a pensar en cómo podíamos tener más afinidad de los talentos, no solo los que ya tenemos, sino los que iban llegando a la cultura organizacional. Y aunque siempre ha sido importante en los procesos de selección pensar en la cultura organizacional, porque pues finalmente la forma de adaptarse a una empresa, hoy en día esa cultura organizacional tuvo que involucrar también otros factores como, ok, tengo que pensar en cada individuo y en cada propósito de vida de estas personas que se van uniendo en sus sueños, porque es la única forma de yo tener buen talento dentro de mi organización. Retador el tema, muy retador, porque es como acomodas también la organización a esta nueva realidad. Y finalmente, que es el tema que nos convoca y es empezar a centrarnos en, ok, además de todo, estoy teniendo dificultades en los modelos de atracción y retención del talento, sobre todo el más joven, yo diría en términos generales, pero puntualmente en el más joven, estas nuevas generaciones, eh, digamos, millennials, centennials y demás, que entendieron esta nueva realidad rápidamente, porque justo muchos empezaron su vida laboral, inclusive durante la pandemia, y entonces ya esa era su nueva realidad, y devolverse no lo iban a hacer, entre otras cosas porque también todo esto llevó a pensar en el sentido de vida. La gente ya decía, no, o sea, yo no me voy a desgastar en un trabajo 8 horas en el que no estoy cómodo y no tiene un propósito de vida para mí cuando, pues, escucha, mañana se puede acabar el mundo y yo me desgasté toda la vida y no aproveché mi paso por el mundo. Y empezaron a haber reflexiones mucho más profundas en términos de sentido de vida, de, de propósito. Y eso es lo que, digamos, hoy tenemos que involucrar en nuestros procesos de atracción y retención del talento, diría yo, como les digo, en general. Eh, pues como les digo, la pandemia, por supuesto que empieza a cambiar toda la forma de pensar, actuar, acomodarse y, por supuesto, de buscar trabajo. Entonces, anteriormente era como que necesaria la presencialidad. De hecho, mi papá me contaba en alguna oportunidad cómo era la forma en que ellos buscaban trabajo, ¿no? Y llevaban su hoja de vida, así fuera en otra ciudad, llevaban su hoja de vida, se paraban afuera de las empresas, directamente ubicaban como al gerente quien tomaba la decisión, le presentaban su hoja de vida y listo, estaba, digamos, contratado si cumplía con el perfil técnico, porque no habían evaluaciones más allá, digamos, comportamentales o de inteligencias o de competencias socioemocionales, no, era como perfil técnico. Y luego esa misma persona empezaba a traer sus referidos, entonces trabajaban familias, el primo, el tío, de hecho en el sector público, entonces si tú dejabas un trabajo podías dejarle ese cupo a tu hijo, independientemente de si eso era lo que tu hijo quería o no, pues la percepción era poder estar 20, 30, 20 años, perdón, en un trabajo que permitiera pensionarse. Entonces, un poco esa es la herencia de la generación X, ese primer pensamiento, ¿no? De los boomers. Entonces, en la generación X encontramos personas que hoy en día heredando, digamos, este modelo de búsqueda de empleo, todavía se enfocan en un salario, en un ascenso, y eso es un modelo muy tradicional que permite, digamos, aumentar los índices o los niveles más bien de compromiso en las organizaciones, ¿cierto? Y la proyección, pues, era a largo plazo. Entonces, la gente entraba a una organización, o sea, pongo el ejemplo de mi papá, que trabajó toda su vida en una empresa pública, una empresa del Estado, y ahí se pensionó. Desde que era muy joven entró y nunca pensó en cambiar. Sí tuvo la oportunidad de ir ascendiendo por el conocimiento técnico y luego ahí se pensionó. Y entonces en mi casa todo era de esta empresa, los cuadernos, el reloj, el no sé qué, como
como decía en la pelota de letras el comediante Andrés López, esa era la publicidad y nuestro marketing interno en la casa, y así era. Y esa era la proyección. Entonces, en esa proyección, pues se hereda la generación X, que debe también permanecer en las compañías a largo plazo, ¿cierto? Claro, con un desafío mayor en términos de no me voy a mantener toda la vida en el mismo cargo, quiero salario y quiero ascensos y quiero nuevos retos y nuevos desafíos, pero me puedes tener toda una vida en la compañía apoyando los resultados y demás, siempre y cuando cumpla con estas condiciones salariales. ¿Mm? Pero luego nos encontramos con estas generaciones millennials, centennials, que piensan distinto, que viven una nueva realidad, que les tocó la pandemia, que muchos ingresaron a trabajar durante la pandemia. Entonces, ahora retenerlos no iba para nada enfocados solamente en salarios. Ascenderlos quizás ni les llamaba la atención, porque era pensar como que yo para qué quiero tantas responsabilidades, o sea, para qué me voy a desgastar la vida en tener que gerenciar cuando acá como desarrollador hago lo que me gusta y después de que me paguen bien y va con mis propósitos, pues voy a dar los resultados esperados. Se volvió bien retador eso, al punto de líderes diciendo, oye, es que ya quienes están conmigo en el equipo no quieren mi cargo, por ejemplo, que tienen mayores responsabilidades porque tienen que estar haciendo la presencialidad. Y eso se volvió un desafío. Entonces, obligó a las compañías hoy a empezar a pensar en salarios competitivos en el mercado laboral. Pero estos salarios también pensados desde lo emocional, también pensados desde el propósito de vida del colaborador, desde tener incidencia e impacto del colaborador en las organizaciones, desde orientar su gestión en los resultados. Otro digamos, punto en el que empiezan a pensar estas generaciones nuevas es, claro, en la oportunidad de crecimiento y planes de carrera, más que planes de sucesión. Entonces quieren conocer la integralidad del proceso, quieren participar de ecosistemas y no de niveles jerárquicos. Y esto, por supuesto, también empezó a considerarse dentro de los planes de bienestar de las compañías. Y por supuesto, beneficios que permitan tener una estabilidad laboral, digamos que dentro de lo que nosotros hemos encontrado, llegamos a la conclusión que no es que sean inestables, porque al principio lo que veíamos y la conclusión a la que se llegaba es, no, es que estos chicos millennials son súper inestables, entonces no van a estar, nunca van a durar muchísimo en un trabajo, no les importa, son cero comprometidos. Y lo que nosotros encontramos es, no es que sean inestables, es que empiezan a valorar otras cosas, como la calidad de vida, como el balance entre el trabajo y su vida personal, como el lineamiento entre su propósito de vida profesional y personal y su propósito en la organización y los resultados de la organización, cómo pueden a su vez estar alineados con lo que quiere ir alcanzando a nivel personal. Y empiezan a valorar otras cosas. Claro, hay jóvenes que pueden durar mucho tiempo en una organización, pero basados en estos modelos de retención. Esto, que además quise traerlo a colación, un videito muy corto, porque otro de los desafíos que también hoy tenemos, hoy vamos a escuchar la palabra desafío mucho porque creo que es parte de los que hoy estamos conectados acá, lo que nos convoca y es pensar, pucha, cómo me adapto, cómo me organizo y cómo tengo el mejor talento y cómo dejo de sufrir en términos de selección. Y otro de los, digamos, de las fuentes que hay que considerar, aparte del acceso a la información que todos hoy tienen, entonces los colaboradores no solamente llegan ya al trabajo a esperar qué les dicen, sino que ya están dateados, ya por Google se consiguen todo, ya conocen de derecho laboral, sale una legislación hoy, ya mañana ellos la tienen primero que el de recursos humanos muchas veces, entonces te obliga en el área de recursos humanos a estar revisando qué hay, cuál es la nueva legislación, hasta dónde me puedo mover, pero además a estar capacitando. Y uno de esos desafíos, pues sin duda alguna, son las redes sociales, que entre otras cosas empiezan a generar paradigmas también pues en las personas y en el talento. Entonces empiezan a lanzar unos mensajes que finalmente van jalando y van encajando y se empieza a generar desde las redes sociales una cultura. Y si no entendemos esa cultura que se está generando, pues acomodarnos desde la organización va a ser difícil. Entonces quise traer este videito muy corto de TikTok
sobre lo que hoy evidencian o sienten o la percepción de los jóvenes del trabajo en casa. Ahí estamos. Muy corto, pero muy diciente. Muy corto, pero muy diciente en términos de, además de esta lucha entre los millennials y los centennials por entenderlos, nosotros desde el talento humano, desde las organizaciones, bueno, yo estoy además en una compañía en la que somos los aliados de recursos humanos de todas las empresas de recursos humanos, entonces tenemos un doble desafío porque no solamente tenemos que pensar en nuestra cultura, sino en la cultura de cada cliente al que atendemos. Y empezamos a revisar cómo también se van formando estos nuevos paradigmas, ¿cierto?, del modelo organizacional que van jalando a generaciones anteriores. Entonces, hoy tenemos unas generaciones X que están ahí como en la mitad, entre que quieren la estabilidad, pero también quieren la vida remota. Y todas estas redes sociales van trayendo mensajes que van diciendo, ok, si puedo hacerlo como en el video, jala pues a su papá, venga, que es mejor el trabajo remoto, la flexibilidad y que me midan por resultados. Entonces, dentro de los retos más importantes para las organizaciones hoy, en términos de su área de recursos humanos, sobre todo, yo creo que los que estamos acá hoy tenemos que empezar a implementar programas de bienestar y de retención orientados a toda esta nueva realidad, ¿cierto? Y dentro de esos grandes retos está entender que el cambio de la mentalidad abre nuevas posibilidades, nuevos métodos, nuevos esquemas de trabajo flexible. Pero además tenemos otro tema que incluir o en que pensar y es los escépticos del modelo flexible, que tenemos muchos, que nos encontramos en las organizaciones, desde boomers hasta centennials. Y esta combinación es muy enriquecedora, pero muy retadora, porque tienes que atraer y retener talento joven, pero también acomodarlo a un método convencional muchas veces. O convencer a estos dueños líderes de métodos convencionales que realmente el modelo flexible también puede funcionar si lo haces bien, que depende de varios temas, por supuesto, de maduraciones del equipo, de entendimiento del entorno, pero los escépticos dicen, venga, pero es que yo no creo que la persona de verdad esté conectada de 8 a 6 y quizás no, pero lo ven importante porque estaban acostumbrados a supervisar. Entonces, no, yo no confío en que esta persona que está ya en su casa de verdad esté todo el día para la organización funcionando y yo sí pagándole un salario completo. Entonces, la desconfianza. Obviamente también hay que tener en cuenta riesgos como por ejemplo la seguridad de la información. Entonces, no, venga, pero yo no sé qué está haciendo porque está saliendo la organización que hoy yo protegía desde mi empresa ahora a las casas. Entonces, ¿cómo logro hacer estructuras desde el área de IT muy fuertes para conservar esta información y pues obviamente resguardarla? Pues porque ese es uno de los valores más importantes de las empresas, ¿no? La información. Entonces, digamos que es esta combinación entre, claro, los pros de la flexibilidad y de todos estos cambios, pero también los contras y esos ítems que tienes que ir considerando en este modelo de reinvención de recursos humanos. Entonces, dentro de todo eso y además de luchar con los cambios generacionales, ¿cierto? Y de entenderlos y de hacer modelos que se acomoden a estos cambios, hay que considerar varios aspectos. El primero, salarial. Hoy en día, desde un método tradicional, ¿qué se tiene en cuenta para un modelo de retención? Entonces, no, el cargo, la experiencia en términos de antigüedad en la empresa, entonces si lleva 10, 20 años, pues obviamente son mucho más valorados, la edad, por supuesto, y sobre eso entonces se hace el plan de retención, que como decíamos, para generaciones anteriores, muy fácil, porque así está orientado su proyecto de vida. Pero hoy en día, ¿qué se debe tener en cuenta para esta retención? Entonces, nos exigen ser creativos, aportar a la innovación, es decir, que los colaboradores también puedan comprometerse y tengan ese espacio de aporte a la innovación,
como lo decía yo, de impacto a la organización. Les gusta ser reconocidos, que su trabajo sea reconocido, que no sea un tema jerárquico en el que yo no pueda hablar con el presidente, no, que sea un tema, un ecosistema en el que no importa si acabo de llegar, pero tengo una idea novedosa de hablar con el CEO de la compañía, que sé que puedo aportar a los resultados de la empresa. Por supuesto, esfuerzos para impulsar el trabajo efectivo en equipo, que se vuelve muy retador porque el hecho de estar, por ejemplo, en trabajos 100% remotos hace que no estés presencial con tu equipo de trabajo, entonces es más difícil en términos de empalmar un equipo que se conozca, porque finalmente pues somos latinos, ¿no? Inteligencia emocional latinoamericana. Nos gusta el contacto físico, nos gusta que nos vean bien, una sonrisa, pero si estás en una reunión con la cámara apagada, te hicieron el proceso de selección virtual, nunca has visto tu equipo de trabajo, pues entenderlo y conocerlo y mirar ese lenguaje corporal al que uno llega cuando un equipo está, digamos, maduro, es muy difícil. Entonces implica además entender, ok, qué proyectos o qué modelos puedo implementar para consolidar ese equipo de trabajo para que sea efectivo, obviamente, y todos entiendan su rol en el cumplimiento de los resultados. Y por supuesto, hoy en día, una gran orientación al tema de rendimiento y objetivos, cumplimiento de objetivos. Póngame objetivos, póngame metas que yo los cumplo. ¿Cómo? Déjeme hacerlo a mí. Siempre y cuando esté bien, digamos, dentro de los aspectos legales, déjeme hacerlo. No me esté mirando, déjeme hacerlo. Dígame cada cuánto nos vemos y yo le voy entregando los adelantos. Y listo. Y entonces además hay que hacer agile, entonces no me quites tiempo en tantas reuniones que yo estoy concentrado en mis objetivos. ¿Mm? Y esto es muy retador para los líderes también, porque es empezar a pensar, ok, ¿cómo me acomodo a esos nuevos estilos? ¿Cómo hago para que a este sí pueda entenderlo y decirle, ok, vaya, haga las cosas desde su casa y mire y cúmplame los objetivos, pero este que es más emocional tengo que irlo acompañando en el uno a uno para poder que vea que sí está siendo reconocido. El segundo aspecto a tener en cuenta dentro de estos análisis y desafíos es el sitio de trabajo. Definitivamente, si hay algo a lo que nos obligó esta pandemia es a ir a la virtualidad. Insisto, en temas como hoy poder hacer conferencias, no sé, con personas creo que se conectaron de Bucaramanga, Bogotá, yo en Bogotá, pero estando en Río Negro, pues a mí me parece súper enriquecedor, ¿sí? Pero es también empezar a entender cómo engancho, cómo logro hacerlo, cómo me organizo. Entonces, que digamos que a qué nos obliga, pues al trabajo remoto y hoy en día además adicionar el modelo híbrido. Entonces, saber muy estratégicamente cuándo tengo una persona, tengo un equipo de trabajo más bien en 100% remoto o cuando empezamos a implementar modelos híbridos que sean estratégicos. Porque si haces ir a un colaborador por ir, te digo, no te va a dar, no va a estar dentro del plan de retención. Nosotros acabamos de hacer un ingreso que me llamó mucho la atención porque el modelo es híbrido, ¿no? Un ingreso, digo yo, una persona, un talento que queremos empezar a incluir en un proyecto que tenemos. Y el modelo de trabajo es híbrido, perfecto. Nunca hablamos de direcciones donde tenía que ir, solo que era híbrido, ¿ya? Porque tenemos varias sedes donde la persona tiene que ir. Cuando ella ve que una de las sedes le queda muy lejos, porque le gusta movilizarse en bicicleta, dice, ya con un contrato firmado y acabando de renunciar a su anterior empleo, esto me llama mucho la atención porque representa para uno, pucha, reconsiderarse, entrar en reflexión y decir cómo lo hago. Entonces, ella ya está en su proceso de inducción y dice, mira, yo vine acá, y le tocó ese día en el sitio que le queda más lejos de su casa, y dice, mira, yo vine acá porque era mi primer día, pero cuando me dieron esta dirección, yo pensé en no venir. Lo que pasa es que el trabajo que ustedes me ofrecieron me llama mucho la atención, pero a mí no me gusta moverme en bus, yo me muevo en bicicleta, y aquí no logro llegar en bicicleta. Entonces te quería decir que si me toca venir todos los días en bicicleta, pues a mí me va a tocar reconsiderar. Yo te quería proponer, además, ¿no? Con este nivel de negociación, primer día conociéndome en persona, yo te quería proponer que me dejes ir a la otra sede en los días que tenga modelo híbrido y el resto pues obviamente estoy desde mi casa, para que desde la otra sede pues pueda irme en bicicleta. Esto, pucha, para mí fue, no es un reporte directo conmigo, digamos, un líder me reporta y yo ahí hablo con la líder y digo, pucha, ¿cómo nos organizamos?
me llamó muchísimo la atención, significó, no fue fácil, obviamente, que te llegue el primer día ya con este nivel, pues, de negociación, pero empezamos a darle la oportunidad de los resultados y empezamos a ver que funciona muy bien el resultado, y decimos, no, pero funciona bien, y tiene todo su derecho a negociar, siempre y cuando nosotros también podamos acomodarnos a eso. Y bueno, finalmente hoy está, pero pucha, te mueve la silla, una cosa como esa, que se te enfrente un centennial a ese nivel, te mueve la silla, y se te enfrenta en el buen término, porque siempre fue en los mejores términos en todo sentido, pero era su primer día de inducción, uno no se esperaría eso, o sea, en mis tiempos yo no sería capaz de haberle dicho a mi jefe recién llegando a una organización, una cosa de esas, o sea, uno dice, no, tengo que llegar, es mi obligación, el cómo, pues es problema mío, pues hoy nos enfrentamos a este tipo de negociación también por parte de colaboradores. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos que gestionar por objetivos, orientarnos al cumplimiento de metas, pero además, y esto sí que ha sido difícil con los escépticos del modelo, tener una confianza depositada en los colaboradores. Y esa confianza, pues también desde el liderazgo situacional, se gana, ¿cierto? También en los resultados. Entonces, ¿cómo puedo cuadrar yo entre que mi equipo lo estoy conociendo virtual, tengo que empezar también a tener un modelo híbrido para que se conozcan y se entiendan y se quieran, eh, pero además tengo que confiar en que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y eso implica ir ganando maduración en el equipo. Bueno, quise también traer a colación, por supuesto, el decreto 555 sobre las obligaciones de trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto, porque porque pues obviamente tenemos que movernos de acuerdo a lo que dicta la norma, entonces hay que tener claras estas especificaciones también para poder implementar mis modelos de atracción y retención de talento, ¿cierto? Que se ajusten a la legislación colombiana. Pero dos, llama tanto la atención como la costumbre en las organizaciones va haciendo que la norma vaya surgiendo, ¿no? Y que se vaya volviendo ya una ley. O sea que somos un todo. Esto es un ecosistema general. Lo que pasa en la sociedad afecta al país, lo que afecta al país afecta a organización, lo que afecta a organización afecta al ser humano y viceversa, y ecosistémico. El ser humano es quien va poniendo reglas a país, organización, país, sociedad. Increíble. Pero hoy en día lo entendemos mucho mejor, creo yo, desde mi punto de vista. Hay que considerar un modelo funcional. Hoy en día, digamos que los colaboradores casi que ni les interesa mucho que tenga que estar amarrado a un solo cargo, sino, venga, yo quiero conocer aquí, aquí puedo aportar esto, aquí puedo aportar lo otro. Por supuesto que esto requiere un nivel de maduración bien importante y un nivel de confianza bien importante también. Y que la organización esté lista para eso, porque tampoco nos podemos lanzar a métodos en los que la organización todavía no estamos listos. Bueno, hay momentos en que, como dicen por ahí, hay que ir cambiando la llanta mientras el carro va rodando también. Y con toda esta flexibilidad, hoy en día un modelo nosotros le llamamos plantilla flexible o de personal que vas poniendo dependiendo de las coyunturas de la organización, también funciona muy bien. ¿Por qué? Porque los colaboradores no se amarran a que tengo que durar 20 años en una organización. Por tanto, si puedo aportar temporalmente solo a un proyecto en el que de verdad voy a impactar, que está de acuerdo a mis propósitos, en el que puedo negociar, pues voy a asumirlo. Y para las organizaciones esto es muy chévere porque le permite pues cumplir en sus picos de producción o de repente en sus coyunturas tener colaboradores que funcionan para esto o de repente un colaborador muy bueno acá en este proyecto puntual, después lo pongo en otro proyecto. Entonces termina siendo, por supuesto, un colaborador muy estable, pero al mismo tiempo en diferentes, digamos, cumpliendo diferentes objetivos o en una dinámica cambiante, pues que le permita estar feliz en la empresa y definitivamente pues no rotar, que creo que también es parte de lo que quisiéramos y es que los niveles de rotación pudiesen bajar en nuestras organizaciones. Dentro de las características laborales de las nuevas generaciones más importantes, es decir, más valoradas por las organizaciones hoy, porque volvemos a lo mismo, no es que sean personas inestables, es que son personas que necesitan que todo el tiempo las estén retando, que todo el tiempo les estén poniendo nuevos desafíos, que estén en movimiento, que estén cambiando, puede ser dentro de una o dentro de diferentes organizaciones, pues
tiene además unas características o unas competencias muy valoradas porque hace que las organizaciones se adapten más fácilmente. Entonces, uno es pues la agilidad para adaptarse a estas nuevas tendencias. O sea, que yo hoy puedo trabajar desde casa, mañana puedo hacer remoto, mañana puedo hacer híbrido, dependiendo del objetivo que tenga en ese momento. Dos, pues que tienen fácil acceso al manejo de las tecnologías, o sea, como les digo, llegan y ellos ya llegan listos con el decreto 555, entonces dicen, venga, ¿usted qué me está ofreciendo? ¿Trabajo remoto, trabajo en casa o teletrabajo? Porque cada uno tiene unas especificaciones distintas. Entonces, si voy a tener trabajo en casa va a ser solamente por este tiempo, pero si voy a hacer trabajo remoto, entonces me tienes que dar auxilio de conectividad y saben todo lo que tienen derecho. Pero además, con todo este tema de las tecnologías, te pueden aportar modelos, sé, de otros países, con este tema de la globalización. Entonces, termina siendo muy enriquecedor tener este tipo de talento dentro de las organizaciones. Y tres, tienen que ser creativos e innovadores. O sea, quieren aportar, quieren sumar al resultado. Un estudio de Microsoft lo quisimos traer, o lo quise traer a colación, porque creo que también refleja a qué nos estamos enfrentando. Decía que el 52% de los jóvenes, millennials y centennials, contemplan un cambio profesional buscando un modelo de trabajo híbrido más flexible o incluso un cambio total de trabajo al trabajo remoto. Eso es increíble. O sea, que una persona, o sea, increíble hoy en día. Y es que una persona que pueda abandonar tu trabajo porque le quieres volver al método tradicional de trabajo presencial. Y pasa. Y es el 52% de la población considerando moverse de su trabajo si no se ajusta a estas condiciones. Obviamente se tienen en cuenta muchos otros factores, pero dentro de esos, este nos llamó mucho la atención porque es increíble que no te interese o no te importe perder tu trabajo porque el trabajo va a ser presencial, ¿cierto? Porque lo vas a volver a mover a presencial. Pero nos invita a nosotros desde la organización y desde recursos humanos a pensar, bueno, ¿por qué voy a perder un buen talento por esto? Si lo ha hecho bien durante la pandemia en casa, ¿por qué no mantenerlo así y acomodar modelos para que yo pueda mantenerlo así y seguir viendo resultados? Bueno, versus el 35% de la generación Z que contemplan un cambio también profesional a este modelo híbrido. Entonces, mira la diferencia porcentual. Y este 35%, sin duda alguna, un poco arrastrado también por estos nuevos métodos o mejor dicho, por este cambio de mentalidad hacia la flexibilidad a todo nivel. Ahora, esto es una pregunta que yo no sé si estas sean las respuestas en realidad. No tengo tan claro si estas son las respuestas, pero por lo menos ayuda. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de traer talento? Uno, la claridad en la cultura organizacional. Conozco mi cultura organizacional y además esta cultura de verdad está alineada con los valores personales de ese talento que estoy trayendo. Y tengo que saber ofrecer esa cultura organizacional en ese proceso de reclutamiento que estoy haciendo. Validar las metas personales y profesionales de cada candidato. El otro día le preguntaba a mi hermanito, que además es de esta generación y trabaja por allá cotizando lotes en el metaverso. Imagínate eso, o sea, yo no podía creer que existiera ese tipo de cargos. Entonces, hace como los peritos, pero con lotes en el metaverso. Esto es algo maravilloso, pero además súper curioso, que lo obliga a uno a estar pensando todo el tiempo. Entonces, mira, ¿cómo hacen para retenerte? Porque además le ofrecen como varios trabajos, pero llegó uno en el que quiso quedarse porque tenía que ver con el metaverso. Decía, siempre y cuando cumpla con los propósitos de vida que yo quiero, estoy ahí feliz, más allá del salario. Y ahí, claro, era como los estudios nos han llevado a pensar cómo esas metas personales y profesionales de cada candidato tienen que ir en línea con lo que nosotros les estamos ofreciendo. Y eso es súper importante, involucrarlo en los procesos de selección. Y por supuesto, evaluar las expectativas de los postulantes frente a la oferta de la compañía. Más allá, o sea, con todos los aspectos que ya miramos, más allá de salario y demás, horarios, entender la capacidad de negociación que hoy tienen los talentos también, como el caso que les comentaba. Entender este modelo va a permitir por lo menos que las personas quieran verlos. Hay un tema muy importante que hoy valoran mucho estas generaciones y es el posicionamiento de mi marca empleadora frente a la sociedad, frente al país. Entonces, ¿qué tan buen empleador soy? Y esto se vuelve un voz a voz. Entonces empiezan a decir, ay, no, yo ya no quiero trabajar, porque ya los hacen ir, porque no pagan a tiempo, porque no les interesa el objetivo de la organización, el objetivo, que yo cumpla los objetivos, sino que simplemente verme ahí, que yo esté sentado 8 horas, y deciden no trabajar en una empresa por marca empleadora. Como también dicen,
tengo muy buen trabajo acá, pero si me van a llamar de Microsoft, pues me prefiero ir para allá, que tiene otros modelos de aprendizaje que me van a dar a aumentar mi perfil rápidamente o a subir mi nivel del perfil rápidamente. Entonces, se valora mucho el posicionamiento de marca empleadora. ¿Cómo retener el talento? Esto también, no sé si esas sean las respuestas en realidad, más bien es la misma pregunta que me he hecho y que en medio de hacerme, pues, no, o que nos hemos hecho, porque estamos que esto también es un tema, un análisis de organizaciones, ¿cómo lo retenemos? Y qué aspectos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hemos encontrado? La implementación de un salario emocional, súper importante. Flexibilidad, teletrabajo, bienestar, oportunidades de crecimiento, eh, que tu resultado pueda impactar a la organización, que seas reconocido, que puedas tener temas de estudio, bueno, y demás. Apoyo al desarrollo profesional. Esto también es muy valorado. O sea, si te aporta en tu desarrollo profesional, si, no sé, inviertes en capacitación, inviertes en el diplomado, se valora mucho. Muchos dicen, pero yo invierto y luego se me van porque no logro retenerlo. No, es que eso tiene que ir mezclado, por supuesto, con el programa completo de retención. ¿Mm? Y a la final, mientras van haciendo sus estudios, hoy en día aportan mucho en el camino, que la mayoría de estudios, digamos, sobre todo cuando se tratan de posgrado, están diseñados para que las implementaciones se vayan haciendo desde las organizaciones. Es una invitación bien interesante es a apoyar el desarrollo profesional de los colaboradores y en los buenos talentos. Como les decía, potencializar el employer branding, es decir, que seamos una buena marca empleadora, porque aunque existe legislación sobre acoso laboral y además ya lo saben los colaboradores, como les decía, tienen acceso a esa información, el talento lo sabe y rota por eso, también cuando se evidencian este tipo de cosas en las organizaciones, pues el colaborador o el candidato más bien en ese momento decide no continuar el proceso porque ya, no, es que esto es para esta empresa, a mí ya me han dicho que allá mejor no. Entonces es muy importante el posicionamiento de esa marca empleada. Flexibilizar las jerarquías organizacionales. Hoy los jóvenes aprecian poder conversar con todos los niveles de la organización. Si bien hay jerarquías, y está bien si se mantienen, es funcionalmente es importante que haya un ecosistema en el que no importa si yo me salto a mi jefe si tengo una idea para el gerente de la otra área y mi jefe no se va a incomodar, por eso lo va a entender, porque está sintiendo que alguien del equipo está haciendo brillar el otro. Entonces, súper importante este entendimiento en flexibilizar esas jerarquías, se valoran mucho, porque además, digamos que el nivel jerárquico hoy en día no le quita el sueño a los jóvenes, o sea, como que, ay, yo, no sé, qué miedo con mi jefe que viene, no, eso realmente no les quita el sueño, uno como líder debe ganarlo por inspiración, porque finalmente hoy en día por imposición pues no se gana mucho y mucho más bien incrementa el nivel de rotación de las compañías. Y facilitar la transformación digital. Entre menos manualidad haya, mejor. Más fácil se acomodan estas nuevas generaciones. O sea, como que todo es, ven, voy a hacer selección, ¿cuál es la ATS? ¿Por dónde envío las pruebas? Y entre más fácil y su misión sea más de asesorar, de ser estratégico, más fácil se acomodan también. Entonces, poder facilitar esta transformación digital también hacia modelos muy ágiles. Eso creo que también es muy, muy importante. Bueno, para finalizar, otro videito porque claramente punto a siempre tener en cuenta hoy en día en atracción son las redes sociales. Creo que ya solamente usar bolsas de trabajo tradicionales no funciona ni te trae el mejor talento. Trae buen talento, por supuesto, pero creo que las redes sociales, sin duda alguna, tienen que ser parte de nuestra estrategia. Entonces, esto es lo que valoran los jóvenes. Anteriormente, y de hecho uno tiene la imagen de que renunciaba o lo echaban con su cajita y la foto de su familia, con su cajita llorando, pues muy nostálgico porque había salido de esa organización en la que llevaba tantos años. Hoy en día uno carga la oficina en un bolso. Yo siempre digo, yo ando con mi bolsito de computador y digo, esto es mi oficina. No necesito cargar, digamos que todo o desplegar una cantidad de cosas para decir ahí me puedo ubicar y me siento cómoda. Pero además, cuando los jóvenes no se acomodan, se van felices, como lo muestra el video, o sea, como que dicen, uy, no, de verdad me liberé porque esto no tiene que ver con mi sentido de vida y porque mi sentido de vida es distinto, entonces yo no me voy a ir a desgastar por otra persona que ni aporta a mis sueños, básicamente.
Bueno, como grandes conclusiones, pues la flexibilidad es otro de los aprendizajes que llegaron para quedarse después de la pandemia, sin duda alguna, flexibilidad a todo nivel, desde horarios de trabajo hasta flexibilidad mental. Hay que ser aperturar la mente, hay que entender nuevos modelos de liderazgo. Un empleo motivado y feliz, un empleado motivado y feliz no necesita esquemas estrictos y autoritarios para rendir y aportar a la productividad de la empresa. Esto es súper importante, porque dentro del plan de atracción y retención, sin duda alguna, se tiene que incluir el plan de capacitación y motivación de los colaboradores, ajustados a todo esto que ya hemos venido hablando. Si tienes eso, muy probablemente se va a ver en los resultados. Si no, pues ahí sí vas a tener personas que no sabemos si se conectan o no, bajo rendimiento y demás. Y sin duda alguna, el gran desafío para las empresas es poder crear programas de capacitación y retención de su talento ajustado a las nuevas necesidades y a las tendencias que han traído estos nuevos modelos de trabajo flexible, pero además a las diferencias generacionales que hoy encontramos dentro de las compañías. Eso, digamos, en un gran resumen, yo sé que cada punto acá implica una cantidad de trabajo desde el área de recursos humanos, pero creo que es una linda invitación a entender el entorno y a entender que tenemos muy buen talento, que si nos posicionamos a nivel global en términos de entender la sociedad, las organizaciones, los cambios que han traído todo, además de la pandemia, todos los cambios sociales que ya sabemos que hay, pues vamos a tener, digamos que equipos mucho más potentes y un mejor talento en nuestras organizaciones. Eso, ahora, no sé si preguntas, inquietudes, creo que estamos en tiempo, no sé, dime tú, Carlos o Nicolás, ¿cómo vamos en tiempo? Perfecto, vamos perfecto. Gracias, Sandra, por esta presentación del día de hoy, por toda la información, por todo lo que nos has comentado acerca del talento humano, cómo retenerlo. Bien, antes de ir con algunas preguntas que ya tenemos en nuestro chat, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente a que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que es importante para nosotros tener esta información por parte de ustedes con el fin de mejorar y entregar cada día mejores espacios para que ustedes puedan capacitarse, puedan construirse como personas y como empresas, como emprendedores y como líderes de organizaciones. Bien, vamos a esperar entonces unos segundos mientras contestan este sondeo y ya vamos a ir con las preguntas para que nuestra conferencia nos ayude a encontrarle esa respuesta que es importante, pues es estos espacios, que ninguno de ustedes se vaya hoy con dudas acerca de esta sesión. Bien, vamos entonces a esperar unos segundos más y vamos con las preguntas. Bien, cerramos ya nuestra fase de sondeo, volvemos con Sandra. Nos preguntan, Joana Quintero, ¿qué estrategias en cuanto a flexibilización se pueden aplicar a trabajos 100% operativos que deben realizarse en planta? Una pregunta muy interesante, Joana, porque sin duda alguna hay cargos que es mucho más fácil ubicar dentro de este proceso remoto o dentro de este proceso híbrido, pero en el caso operativo se vuelve mucho más desafiante, ¿no? Nosotros que hemos encontrado, por ejemplo, para esto, y tenemos, de hecho, tenemos un caso puntual que me gustaría traerlo a colación, no voy a mencionar nombres, por supuesto, de cliente, pero ¿qué hicimos en ese caso? Entonces, tenemos personas que trabajan en turnos de lunes a viernes, ¿sí? Perdón, de lunes a jueves, en turnos que son, pues, rotativos y se acomodan, y el viernes tienen un modelo virtual donde dejan al día su operación. Y para eso tenemos otros turnos que están viernes, sábado y domingo y que tienen algunos días horarios flexibles desde casa. Entonces, si bien es un trabajo que es operativo y tiene que estar, pues por supuesto, presente porque maneja máquinas y demás, lo que hacemos es que dentro de los turnos consideramos que para el trabajo de reporting y de carga en el sistema puedan tener esta posibilidad de estar un día o una jornada, por ejemplo, desde casa en conexión. Entonces, es como una idea. Claramente hay que entender la cultura, como te digo, los esquemas, los modelos de trabajo, porque la empresa tiene que estar preparada para estas nuevas implementaciones, pero digamos,
hoy en día hace parte de lo que valoran los cargos operativos, porque no todas las empresas lo implementan. Entonces, por ejemplo, en el proceso de selección valoran mucho que tengan este día desde casa. Perfecto. Nos dice, por ejemplo, Laura Alejandra, al momento de flexibilizar el trabajo remoto, ¿cómo podemos incentivar al personal con actividades de bienestar? Esto porque su participación se minimiza. Cierto. Y en la pandemia creo que en recursos humanos, de lo más duro que nos tocó vivir fue, pucha, cómo hago implementación de programas de bienestar. La buena noticia es que hoy en día existen muchas plataformas que también acompañan los programas de bienestar y como todos los programas de bienestar, yo creo que los incentivos suman muy bien. Y entre otras cosas, se lo mencionaba en parte de la presentación, hoy en día es muy valorado la inversión en el desarrollo profesional del colaborador. Entonces, parte del programa de bienestar pueden ser, por ejemplo, programas de desarrollo en ciertas habilidades que casi que muchas universidades los dictan desde la virtualidad. Ahí voy soltando como algunas ideitas porque realmente para hacer la implementación, pues cada compañía es un mundo y hay que hacer como todo el análisis puntual de la compañía para ser mucho más ajustado a las expectativas y los propósitos de los colaboradores también. Perfecto. Cuando son las 11:54, vamos a darle paso a Joe Silva, quien tiene preguntas de nuestros asistentes. Adelante, Joe. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Carlos y Sandra. En la audiencia tenemos una pregunta sobre los nativos, los nómadas digitales. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Me encanta este tema. Me encanta este tema porque les quiero contar, esto es una anécdota personal. Nosotros en casa tenemos una cabaña que es como esto que se está usando, pues que tienes como pequeño, parecido al Airbnb y demás. Y esa cabaña cuando la construimos para nómadas digitales. Y nosotros decíamos, pucha, ¿cómo le hacemos? ¿Y por qué la construimos para nómadas digitales? Porque digamos que no es un espacio muy grande, sirve como para estar ciertos días ahí. Y ahí empezamos a entender la cultura de los nómadas digitales, porque decía, ¿cómo llegamos a ellos? Entonces, fue como un modelo de atracción, pero para que llegaran ahí y empezaran a reconocer el espacio de esa cabaña. Y ahí nos hemos relacionado mucho con ellos en términos de dónde llegan. Entonces empezamos a evidenciar que llegaba gente de todo el mundo a trabajar desde ahí por días y por semanas, y los iban viendo por resultados y pueden estar, mejor dicho, cargaban, como digo yo hoy en día, su oficina desde un bolso. Entonces, cuando hablamos de nómadas digitales, parte del programa de atracción y retención tendrá que ver con que, como buenos nómadas, puedan estar en cualquier parte del mundo. Y uno debería aportar dentro del programa de bienestar a que pudiesen tener esa movilidad pues en ciertos lugares, por supuesto dentro de lo que alcance en el presupuesto también y demás, pero esa inversión en bienestar debería estar considerada en términos de ese gusto por estarse moviendo y cumpliendo los resultados a distancia. Esa pregunta me encanta porque es un gran desafío para digamos, para uno empezar a entender ese pensamiento del nómada digital. Perfecto. Emperatriz nos pregunta, al flexibilizar el trabajo con sus diferentes modalidades, ¿cómo gestionar los diferentes riesgos a los que se exponen? Bueno, sin duda alguna, lo primero, y creo que por ahí lo mencionaba, decreto 555 en Colombia, sin duda alguna, en recursos humanos estamos obligados a conocer la normativa y los cambios en la normativa que se van dando por costumbre también, como todo, como la costumbre mercantil, según los abogados. Entonces, uno, hay que conocer la normativa y dos, hay que cumplirla. Y en ese sentido, pues hay que tener un programa de seguridad y salud en el trabajo implementado, que hoy en día también ya existe, digamos, en términos de norma y alcance, implementado acompañando al colaborador, si es en teletrabajo, si es remoto, si es desde trabajo en casa, con todo el programa desarrollado que tenga el alcance legal que corresponde. Y la invitación es a que estemos siempre actualizados a las nuevas normativas que van surgiendo a raíz de todo este cambio en la flexibilidad laboral. Perfecto. Nidia nos pregunta, ¿cómo atraer el personal cuando no es posible el trabajo en casa? Ahí tienes que considerar entonces también qué tipo de colaboradores o de talento buscas, sin duda alguna. Porque hoy, tal como yo les contaba la anécdota,
se te paran con esa capacidad de negociación y te dicen, tienes muy buen talento, pero me voy. Entonces hay que empezar a balancear qué ofrezco yo y qué tipo de generaciones atraigo, porque también acuérdense que mencionábamos la generación X que efectivamente busca otras cosas, entonces es flexibilizar el perfil en términos de lo que yo puedo ofertar también. Entonces, si yo estoy buscando, si mi oferta es que tiene que ser 100% presencial, pues tengo que flexibilizar a que no estoy buscando un centennial, pues porque va a ser más difícil acomodar. Hay porque pues, somos seres humanos, pero va a ser mucho más difícil, entonces también hay que flexibilizar los perfiles a lo que yo puedo ofertar como compañía. Correcto. Dice Ana, dentro del plan de bienestar, ¿qué actividades se puede generar valor según tu experiencia? Dentro del plan de bienestar, es que cada compañía es cada mundo, ¿no? Yo creo que lo que más genera valor es primero tener un diagnóstico del propósito y los sueños de los colaboradores y los equipos. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que tienen la gerencia de los sueños. Eso es muy ganador, porque ahí puedes compartir, como hay desde sueños de tener una casa hasta el sueño de poder conocer otro país y se va como consolidando el equipo para el cumplimiento de esos sueños. Entonces, la invitación en primera es conocer el equipo con el que estás trabajando para diseñar programas de bienestar ajustados a esos propósitos de tu organización y de tu equipo de trabajo, o sea, de cada colaborador. Perfecto. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Fue un placer tenerte aquí en este espacio de charlas empresariales. Fue un tema bastante importante que sé que dejó mucho conocimiento para nuestros asistentes. De nuevo, te agradezco por estar con nosotros. Carlos, a ti muchísimas gracias por la invitación. Para los que quieran, mejor dicho, soy puertas abiertas, siempre digo en comunicación, podré compartir de lo poquito mucho que sé, como también me encanta conocer en temas de recursos humanos y creo que eso lo permiten las interacciones. Gracias por la participación y bueno, muy feliz de estar en estos espacios compartiendo algo de mi experiencia. Perfecto, bien. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Los esperamos en una próxima charla empresarial. Vamos a hablar de LinkedIn, campañas exitosas con resultados extraordinarios. Ya saben, entonces, no se pueden perder la invitación a una nueva sesión de charlas empresariales. Hasta pronto. Gracias, bye.